No hay problema, ¿no es cierto, chicos? Ya, muy No, bien. no, Perfecto. Entonces, por lo menos virtualmente se conocen, ¿no? Michelle, Carlos y Judith. Ya, entonces, me avisan si se ve la pantalla, se corren las diapositivas. Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar el día de hoy ya hablando específicamente de las pruebas de laboratorio, ¿no? Y vamos a empezar por la parte de hematología, a la par que vamos a ir haciendo las prácticas, ¿no? Que tenemos que hacer en el hospital. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del hemograma. Como yo les había dicho, el área de hematología se divide en dos grandes grupos, ¿no? En dos subáreas, el área de morfológicas y el área de hemostasia. El área de morfológicas, como les había explicado, se encarga del estudio de las células, ¿no? De la cantidad, del tamaño, del tipo, etcétera, ¿ya? Y la prueba cumbre en esta área es el hemograma. ¿Qué es el hemograma? Es la prueba de laboratorio más solicitada en la práctica médica. O sea, ustedes van a ver siempre en una historia, siempre que a los pacientes le piden un hemograma. ¿Y qué es el hemograma? El hemograma es la prueba de laboratorio que nos dice la cantidad de células sanguíneas que se encuentran circulando en sangre periférica. También nos va a dar información sobre el tamaño, el estado de madurez, ¿ya? De las células de la sangre que se encuentran en un volumen específico. El hemograma nos va a determinar entonces la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos y la cantidad de plaquetas que se encuentran circulando en sangre periférica. Además de esto, nos va a decir el porcentaje de los diferentes glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son un conglomerado de células que participan en la defensa, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, los que tienen gránulos en el citoplasma, que se llaman granulocitos y que se dividen en tres tipos, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los que no tienen gránulos, que son los linfocitos y monocitos. Además de esto, nos va a decir el contenido de hemoglobina y hematocrito que tiene el paciente en la sangre, ¿ya? Entonces, esta prueba nos va a medir el tamaño, además de la forma de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y de las plaquetas. ¿Y por qué el hemograma es la prueba de laboratorio más solicitada en la práctica médica? La biometría hemática completa, que es un sinónimo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, se puede llevar a cabo bajo muchas condiciones y nos sirve para evaluar diversas enfermedades y síntomas. Ejemplo, ¿no? Los resultados del hemograma pueden reflejarnos inconsistencias en el volumen de líquidos. O sea, si yo estoy deshidratado, se va a alterar un parámetro del hemograma que es el hematocrito, ¿no? Si estoy deshidratado, va a subir el hematocrito. Si yo estoy sobrehidratado, va a bajar el hematocrito. Si yo tengo alguna enfermedad que me haga perder sangre, entonces, ¿qué parámetro se va a ver afectado? La hemoglobina. Si yo tengo problemas relacionados con la producción de las células, en más o en menos, ¿no? Por ejemplo, una anemia plástica, entonces, de repente las tres series van a estar disminuidas. Si yo tengo una leucemia, lo que va a estar aumentado es los glóbulos blancos, ¿no? Si yo tengo enfermedades que me destruyen los glóbulos rojos, ejemplo, una malaria, también esto se va a ver reflejado no solamente en la cantidad de glóbulos rojos, sino también en la forma de los glóbulos rojos, ¿no? Cómo van a estar alterados. Si yo tengo problemas infecciosos, se va a alterar la serie blanca. Y dependiendo de la infección, ¿no? Si yo tengo una infección bacteriana, entonces nos va a orientar porque se van a elevar, va a haber una neutrofilia. Si yo tengo una enfermedad viral, entonces se van a elevar los linfocitos. Si yo tengo una enfermedad parasitaria, se van a elevar los eosinófilos. Del mismo modo, si yo tengo un problema alérgico. Y si yo tengo problemas en la coagulación sanguínea, entonces lo que se va a alterar es las plaquetas, ¿no? Las plaquetas son las células que intervienen en la primera etapa de la hemostasia. Entonces, los conteos o mediciones básicas que contempla un hemograma son la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos, el porcentaje de los diversos glóbulos blancos que hay
la cantidad de plaquetas, el valor de hemoglobina y el valor del hematocrito. Esa es la definición clásica del hemograma. Entonces acá tenemos las diferentes células sanguíneas, ¿no? El glóbulo rojo, como les decía, se encarga del transporte del oxígeno y del dióxido de carbono, ¿no? Se encarga de la oxigenación. Los glóbulos blancos, que son diversos, acá tenemos eosinófilos, neutrófilos, basófilos, linfocitos y monocitos, se encargan de la defensa del organismo. Y en tercer lugar tenemos a las plaquetas que participan en la hemostasia, son las encargadas de formar el tapón plaquetario o tapón primario de la hemostasia. Hemograma automatizado. Hoy en día ya es muy raro que en los diferentes laboratorios se procesen hemogramas de forma manual, ¿ya? Generalmente todo esto ha sido reemplazado por tecnología. Hemograma automatizado, interpretación de la citometría hemática, índices y parámetros. Citometría hemática. Entonces nos dice que el término citometría hemática parece ser el más adecuado para referirnos a lo que hace el hemograma, ¿no? Que es la medición de las células de la sangre. Acá un paréntesis, ¿no? Ustedes saben de dónde vienen los términos médicos, ¿no? Los términos médicos vienen de raíces griegas, a la que le antepones un prefijo o le pospones un sufijo, y de ahí sale el término médico, ¿no? Ejemplo, si yo digo amigdalitis, ¿no? Entonces la raíz es amigda y el sufijo es itis, ¿no? Entonces inflamación de las amígdalas y así gastritis, mialgias, cefalalgias, todos los términos que ustedes conocen. En este caso, citometría, nos dice que citometría hemática es el término más adecuado para referirnos a la medición de las células de la sangre, porque citos, célula, metros, medida, aema, hematos, sangre, ¿no? Medida de las células de la sangre. ¿Qué es lo que hace el hemograma, no? El hemograma nos mide las células de la sangre, no solo en cantidad, sino también en tamaño, estado de madurez, etcétera, ¿no? Entonces, el hemograma es el estudio de laboratorio destinado a informar sobre el número y características de las células de la sangre. La citometría hemática o hemograma automatizado es probablemente el estudio de laboratorio más solicitado en la práctica médica, junto con el examen de orina y la llamada bioquímica sanguínea. Desafortunadamente, hoy en día, la información que nos provee la citometría hemática es subutilizada, ya que se limita a usar solamente cifras de hemoglobina o la cantidad de glóbulos rojos, cantidad de glóbulos blancos, cantidad de plaquetas, ¿no? Valor del hematocrito, y ahí digamos, y hasta ahí llegan la interpretación de los médicos, ¿no? Pero si ustedes como médicos interpretan correctamente toda la información que nos ofrece la citometría hemática, entonces vamos a poder establecer sospechas diagnósticas bien definidas sobre enfermedades hematológicas, permitiendo ahorrar al médico, o sea, a ustedes, al paciente, tiempo, esfuerzo y gastos económicos innecesarios, ¿no? Y en este grupo también pues incluye al personal de laboratorio. Entonces, para estos efectos, nosotros tenemos unos equipos que se llaman contadores hematológicos o citómetros de flujo o analizadores hematológicos automatizados. Los tenemos de diferentes marcas, de diferentes performances, de diferentes tamaños, de diferentes velocidades, ¿no? Acá les presento unas fotos de algunos de ellos y ya cuando hagamos la práctica en el hospital ya van a ver el equipo con el que contamos actualmente en el servicio, ¿no? ¿Y cómo hacen estos equipos para hacer la medición de las células de la sangre, no? Hemos dicho que el hemograma es la prueba que nos dice cuántas células hay, qué tamaño, estado de madurez, etcétera. Entonces, para medir las células, estos equipos aprovechan las propiedades físicas de las células sanguíneas o de cualquier célula, ¿no? En este caso, lo que vamos a medir son células sanguíneas. Entonces, hacen la combinación de métodos físicos de medición. En este caso, el primer método que entra a tallar
es la impedancia eléctrica o impedancia volumétrica. El principio de la impedancia para el conteo de las células sanguíneas se basa en el aumento de la resistencia eléctrica producida cuando una célula sanguínea, que sabemos que tiene una carga eléctrica, todas las células en su organismo tienen una carga eléctrica que tiene baja conductividad, pasa a través de un campo eléctrico, ¿no? Entonces, la medición se va a dar por diferencia de potenciales, ¿no? Entonces, tengo un potenciómetro, acá enfrento las células de la sangre, y por diferencia de potenciales voy a ir determinando a qué célula corresponde, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? Cuál es el potencial eléctrico de las diferentes células de la sangre. Muy bien. El segundo método de medición que entra en juego o que se combina es el láser. ¿Qué es el láser? Es un haz de luz que al enfrentar a una célula sanguínea que tiene un tamaño y unos determinados componentes en su interior, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que este haz de luz, al enfrentarse a la célula, va a llegar a otro punto de medición en forma atenuada, ¿no? Porque obviamente va a haber luz que se va a quedar acá, o va a haber luz que, de acuerdo a los componentes que tiene, se va a dispersar. Entonces, a través de los diferentes ángulos de dispersión del láser, como estamos viendo acá, estos instrumentos nos van a proveer un análisis completo que incluya tamaño de la célula, complejidad o los gránulos que tienen dentro de la misma. Y el último o el tercer método de medición es la citometría de flujo. Entonces, a través de este método vamos a ir controlando, o sea, la sangre es un tejido líquido que va a pasar por unos conductos que tienen unos sensores de medición, ¿no? Entonces, vamos a ir controlando el estado de cada célula sanguínea que va a pasar a través de la apertura de estos conductos y esto va a ir midiendo exactamente el volumen de las células, ¿no? Y además nos va a permitir establecer estos histogramas, ¿no? O estos gráficos que se denominan histogramas. ¿A qué corresponden? A conjunto de células que comparten características comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá están los linfocitos, en este caso tenemos los neutrófilos, acá los eosinófilos, por acá los monocitos, etcétera, etcétera. Entonces, estos contadores hematológicos los tenemos de 3 estirpes, de 5 estirpes, y hoy en día hay hasta de 7 estirpes, ¿no? Nosotros usamos el de 5 estirpes. ¿Qué llamamos estirpe? Es la capacidad de diferenciar de estos equipos poblaciones de glóbulos blancos, ¿ya? Poblaciones de glóbulos blancos. Entonces, no necesitamos más porque tenemos, pues, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Suficiente. Son equipos muy veloces porque en el término de 1 minuto o inclusive menos, en 30 segundos, ya vamos a tener el resultado de un hemograma. Son equipos de tecnología avanzada, ya son equipos de tecnología avanzada, y hacen la medición de las células a través de la combinación de estos métodos de medición que ya los he explicado, ¿no es cierto? Citometría de flujo, impedancia volumétrica o impedancia eléctrica, y el haz de láser. La combinación de estos tres métodos nos permite la medición de más de 18 parámetros hematológicos. Hoy en día te dan hasta 25, 27 parámetros hematológicos, cada vez se descubren más o se asocian más, ¿no?, a ciertas enfermedades. ¿Cuáles son los parámetros más importantes? Como estamos viendo acá, el recuento de los leucocitos, además del recuento diferencial, ¿no?, de los leucocitos, recuento de eritroblastos, recuento de glóbulos rojos, recuento de plaquetas, análisis de reticulocitos, hemoglobina, hematocrito, constantes corpusculares, índices, y todo eso, toda esa información te la va a dar, por ejemplo,
acá detallada en la pantalla, tanto en forma descriptiva como también te va a permitir hacer gráficos, ¿no? Que te va a ayudar a interpretar las cosas de mejor manera. ¿Cuáles son las características más saltantes de estos equipos o cuáles son las ventajas, digamos, versus los métodos antiguos o los métodos manuales? Sobre el recuento leucocitario y el recuento diferencial, estos recuentos de los diferentes leucocitos van a estar libres de interferencias de, por ejemplo, células de similar tamaño, como son los eritroblastos o agregados plaquetarios, mejorando la eficiencia del laboratorio y el cuidado del paciente. ¿Cómo así? Porque estos equipos tienen cámaras independientes de medición. Vale decir que, digamos, yo voy a medir glóbulos blancos, entonces a la cámara de medición de glóbulos blancos entra la sangre total, pero además de entrar la sangre total, también entra un reactivo que va a destruir los glóbulos rojos. Entonces, solamente van a quedar vivos los glóbulos blancos para que sean medidos. Respecto al recuento de eritroblastos, sabemos que el eritroblasto es una serie, es una célula de la serie roja, ¿no? Pero es una célula inmadura. El glóbulo rojo, que se encuentra circulando en sangre periférica, es una célula anucleada, ya perdió el núcleo. En cambio, el eritroblasto todavía tiene núcleo. Y valiéndonos de esta situación de que tiene el núcleo, ¿qué vamos a hacer? Ese núcleo tiene DNA. Entonces vamos a teñir el DNA del eritroblasto utilizando una sustancia fluorescente, que es la fluorescencia roja, ¿no? Utilizando la fluorescencia roja, cada muestra va a ser analizada para detectar la presencia de eritroblastos a través de la medida de la fluorescencia del DNA, que nos va a posibilitar identificar a estos eritroblastos. Respecto al recuento de plaquetas, este recuento de plaquetas es uno de los más importantes, sobre todo cuando tenemos valores muy críticos de plaquetas, ¿no? Nos proporciona un alto grado de precisión, sobre todo en resultados críticos. Respecto a la plaqueta, también se recomienda que nosotros debemos verificar las mismas a través de un análisis óptico, ya para diferenciarlo de fragmentos celulares o pequeños eritrocitos que podrían hacerse confundir con plaquetas. También estos equipos tienen la posibilidad de hacer el recuento de reticulocitos si nosotros le añadimos un reactivo especial, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve tener los reticulocitos? Para saber cómo está respondiendo la médula ósea ante problemas de anemia, ¿no? Y que ya están en tratamiento. Entonces, esta metodología nos proporciona una excelente separación de los eritrocitos maduros, así como de las plaquetas y la presencia de leucocitosis de la población de reticulocitos. ¿Por qué? Porque el reactivo de reticulocitos, o sea, solamente nos va a identificar, como su nombre dice, reticulocitos. Esta información clínica es muy valiosa y fundamental para la monitorización de la recuperación de la médula ósea en los casos de anemias. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a comenzar a hablar un poco de cada grupo de células. El día de hoy vamos a hablar solamente de la serie roja, ¿ya? Los glóbulos rojos, ¿no? Ya sabemos que el glóbulo rojo es una célula que es un disco circular, elástico, bicóncavo, eosinofílico y no tiene núcleo, ¿no? Hablamos eosinofílico, que se tiñe de color rojizo, ¿ya? En su interior contiene a la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno que capta del medio ambiente y lo lleva hacia los tejidos. Y de recoger de los tejidos el dióxido de carbono para que sea eliminado al medio ambiente. El glóbulo rojo mide entre 7 a 7,2 micras de diámetro y de 2 a 2,1 micras de grosor. Y ya sabemos que tiene una vida media de 120 días.
Entonces, disco, circular, elástico, bicóncavo, eosinofílico. No tiene núcleo. Y así lo vamos a ver. Obviamente, esta es una imagen en 3 dimensiones o tridimensional. Y esta es una imagen en 2 dimensiones, ¿no? Este es en un extendido ya de una lámina periférica, ¿no? Entonces, agarramos una gotita de sangre, la extendemos, la coloreamos y se va a ver así, ¿no? Usamos un colorante que se llama colorante Wright y vamos a ver los glóbulos rojos, ¿no? Células eosinofílicas. Algo que nos llama la atención que el glóbulo rojo en su interior tiene un halo transparente, ¿no? Este halo más o menos corresponde a la tercera parte de toda la célula y esto corresponde a la hemoglobina que tiene el glóbulo rojo, ¿ya? Entonces, la hemoglobina que hay por glóbulo rojo más o menos ocupa la tercera parte o 33% de la célula. Otras células que son eosinofílicas son las plaquetas, las que estamos viendo acá, ¿no? Plaquetas. Entonces, el número de glóbulos rojos se mide en millones por microlitro. Y millones se representa en los reportes, lo van a encontrar con la letra M mayúscula, ¿no? Microlitro UL minúscula. ¿Ya? La cantidad que nosotros tenemos de glóbulos rojos en la sangre va a depender de algunos factores, como son, por ejemplo, la edad del paciente. Sabemos que en los diferentes grupos etarios, la edad la cantidad de glóbulos rojos va a ir variando, ¿no? Tenemos bastantes glóbulos rojos cuando nacemos, al momento del nacimiento. Al año de vida, baja, entramos en un proceso de una anemia fisiológica, y después, de acuerdo a los diferentes grupos etarios, vamos a ir teniendo una determinada cantidad de glóbulos rojos. El sexo también influye, más glóbulos rojos tienen los varones que las mujeres, y también influye en esto la altura del sitio de residencia, ¿no? Una cantidad de glóbulos rojos van a tener las personas que viven a la altura del nivel del mar, otros los que viven a la altura de la ciudad de Arequipa, otros a la altura de la ciudad de Puno y otros de repente en Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, obviamente, a mayor altura, mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Y por qué se da esta situación? Porque a mayor altura hay menos oxígeno. Y el organismo trata de compensar ese déficit de oxígeno atmosférico produciendo más glóbulos rojos o haciendo que la persona tenga poliglobulia. Entonces, los valores de referencia para glóbulos rojos a la altura de la ciudad de Arequipa para personas adultas, varones de 5 a 6,3 millones por microlitro y mujeres de 4,1 a 5,7 millones por microlitro. Siguiente parámetro es la hemoglobina y definición de anemia. La hemoglobina se mide en gramos por decilitro, ¿no? Se lo vamos a encontrar así, en gramos por decilitro. Y esto representa la cantidad de proteína que hay por unidad de volumen, ¿no? Por un decilitro. Este parámetro, hemoglobina, debe ser el único que nosotros debemos usar para definir si hay o no hay anemia. Ya, esto es lo más técnico. Los valores normales o de referencia de la hemoglobina también van a variar, como lo de los glóbulos rojos, y van a depender de la edad, diferentes niveles de hemoglobina por grupo etario, sexo, más hemoglobina tienen los varones que las mujeres, y la altura del sitio de residencia, ¿no? Entonces, menos hemoglobina tienen los que viven a la altura del nivel del mar, más hemoglobina tenemos los que vivimos en Arequipa, y mucho más los que viven en lugares más altos. A la altura de la ciudad de Arequipa, los valores normales de hemoglobina son los siguientes: 12 para mujeres, 12,5 a 16,5 y varones de 14,5 hasta 19,5. ¿Ya? Entonces, valores en Arequipa por debajo de 12,5 o inclusive en varones se dice es 13,5, ya nos hablan de anemia. Y valores por encima de los valores de referencia nos hablan de
poliglobulia o eritrocitosis. Entonces, el término policitemia, poli, varios, citos, células, hemia, sangre, ¿no? Varias células de la sangre, debe ser reservado para aquellas situaciones en las que además de eritrocitosis puede haber leucocitosis o trombocitosis, o puede haber las tres. Por lo tanto, el término policitemia secundaria hipoxemia crónica no es el más correcto, por lo que debe ser sustituido por el de eritrocitosis secundaria a hipoxemia crónica, ¿no? Entonces acá tenemos una lámina donde vemos que el glóbulo rojo ha pasado dos cosas con el glóbulo rojo, ¿no? Una, ha perdido el color, y eso se llama hipocromía. Y dos, el halo, que más o menos debería ser la tercera parte, transparente, ha crecido, ¿no? Entonces quiere decir esto que hay menos hemoglobina, o sea, que hay anemia, una anemia hipocrómica. Siguiente parámetro es el hematocrito. El hematocrito se mide en porcentaje. Representa la proporción de glóbulos rojos que hay en el total de la sangre. Este parámetro no debe ser empleado para establecer si hay o no hay anemia, ¿no? Los valores normales del hematocrito, como en los casos anteriores, van a depender del sexo, de la edad y de la altura del sitio de residencia. El valor de referencia del hematocrito para varones oscila entre 46 y 56% y mujeres entre 39 y 50%. ¿Ya? Entonces, el hematocrito, la cantidad de, o es la proporción de glóbulos rojos en el total de la sangre, ¿no? O sea, del total del 100%, ¿qué proporción ocupan los glóbulos rojos? Este parámetro normalmente aún es utilizado en los bancos de sangre. No es lo idóneo, porque ya habíamos dicho que para definir si hay o no hay anemia, lo idóneo es medir la hemoglobina, ¿cierto? Perdón un ratito. Muy bien, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que el hematocrito era la proporción de glóbulos rojos en el total de la sangre, ¿no? Total de la sangre 100%, entonces, ¿cuánto ocupa los glóbulos rojos, ¿no? El hematocrito. Ya, y habíamos dicho que este parámetro se podía alterar de acuerdo al estado de hidratación. Muy bien, ahora entramos a las constantes corpusculares. Y en primer lugar tenemos el volumen globular medio. No estamos hablando de los parámetros asociados a los glóbulos rojos. Volumen globular medio. Este parámetro se refiere al tamaño del glóbulo rojo. Se mide en femtolitros. Lo vamos a encontrar en los reportes con las letras FL. Este índice es un índice de gran valor que nos ayuda a esclarecer la causa de la anemia. Por ejemplo, ¿no? En los casos de anemias macrocíticas o megaloblásticas, el volumen globular medio va a estar por encima de los valores normales. En los casos de anemias microcíticas, como la anemia ferropénica, la más común en nuestro medio, el volumen globular medio, o sea, el tamaño del glóbulo rojo, va a estar por debajo de los valores normales. ¿Cuáles son los valores normales? Varones de 83 a 98 femtolitros y mujeres de 78 hasta 103, ¿no? O sea, un poquito de variación a favor de las mujeres. Pero para que no se olviden, háganse como de 80 a 100, ¿no? Tengan esa de 80 a 100 femtolitros
para ambos sexos. Siguiente parámetro es la hemoglobina corpuscular media. Este parámetro se expresa en picogramos y representa la cantidad promedio de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo. Se determina dividiendo un parámetro, que es la hemoglobina, entre la cantidad de glóbulos rojos que hay y se multiplica por 10. ¿Ya? Es un parámetro muy exacto. Los valores normales de la hemoglobina corpuscular media son de 27 a 34 picogramos, ¿no? Entonces, este parámetro que nos indica es el parámetro que nos va a indicar la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo, ¿no? La cantidad promedio de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo. Y además de eso, nos va a permitir hablar de que si el glóbulo rojo, si está bajo, es hipocrómico, si está normal, es normocrómico, o si está elevado, es hipercrómico, ¿no? Dependiendo de cómo esté la hemoglobina corpuscular media. Entonces, si nosotros asociamos estos dos parámetros, volumen globular medio, que se refiere al tamaño, ¿ya? Todos los glóbulos rojos pueden ser pequeños, microcitos, normales, normocitos, o grandes, macrocitos. Y si lo combinamos con la hemoglobina corpuscular media, todos los glóbulos rojos pueden ser hipocrómicos, normocrómicos o hipercrómicos, dependiendo de la cantidad de hemoglobina que tenga cada glóbulo rojo. Siguiente parámetro es la concentración media de hemoglobina corpuscular. Yo les había dicho que prácticamente la porción o la proporción de hemoglobina en el glóbulo rojo es más o menos la tercera parte de la célula o el 30-33%, ¿no? Entonces, este índice eritrocítico se mide como porcentaje y se determina dividiendo la cantidad de hemoglobina que hay entre la cantidad del hematocrito y se multiplica por 100. Los valores normales o de referencia de la concentración media de la hemoglobina corpuscular son varones de 32 a 34% y mujeres de 30 a 34%. Siguiente parámetro, coeficiente de variación del volumen globular medio, ¿no? Coeficiente de variación del volumen globular medio. ¿A qué se refiere este parámetro? ¿Ya? Quiere decir que entre los glóbulos rojos hay una variación de tamaño, como por ejemplo, ¿no? Si ahorita nos imaginamos, ¿no? Ustedes en su clase de clínica médica 1, la clase teórica, se reúnen todos ahí, ¿no? Todos los que están rotando, los de la segunda rotación, imagino que serán pues 30, 40 alumnos, están todos reunidos en una clase, ¿no? Y digamos, todos nos vamos a medir, ¿no? Se supone que todos los que están en esa clase son personas normales, pero no todos son idénticos, ¿no? Unos son más altos, otros más chiquitos, otros más, digamos así, más gruesitos, otros más flacos, ¿ya? Entonces hay un porcentaje de variación entre ustedes mismos. Igual sucede en los glóbulos rojos, ¿ya? Igual sucede en los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, este índice se mide como porcentaje y este índice eritrocítico puede ser calculado con estos equipos que hacen histogramas de distribución de las frecuencias de los volúmenes de los glóbulos rojos. En algunos reportes los vas a encontrar con este nombre, ¿no? RDW, ¿ya? Y también se le conoce con el nombre de anchura de la distribución de los glóbulos rojos o eritrocitos. Y el RDW viene de las siglas en inglés Red Cell Distribution White, ¿no? Distribución del tamaño del glóbulo rojo. El coeficiente de variación normal del glóbulo rojo va de 12 a 14% en condiciones normales. ¿Y para qué nos ayuda? Este es un parámetro que es muy útil, ¿no? Nos ayuda para hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en el caso de la anemia ferropénica. La anemia ferropénica es la anemia más común en nuestro medio. Es la anemia carencial, ferropénica, ¿no? O sea, por deficiencia de hierro. ¿Pero qué vamos a encontrar en anemia ferropénica? Vamos a encontrar microcitosis y vamos a encontrar hipocromía, ¿no? Es la anemia microcítica hipocrómica, ¿no?
Pero ¿cómo vamos a determinar si efectivamente es una anemia ferropénica? Porque el coeficiente de variación del volumen globular medio va a estar característicamente aumentado, ¿no? Lo normal hemos dicho de 12 a 14%, entonces va a estar de 15 para arriba. Mientras que en las talasemias, es otra enfermedad hematológica, que también podemos encontrar volumen globular medio bajo, o sea, microcitosis, y hemoglobina corpuscular media baja, hipocromía. Acá el coeficiente de variación del volumen globular va a estar normal. Que la talasemia es una enfermedad donde hay alteración en la síntesis de las cadenas de la hemoglobina, ¿no? Entonces, los glóbulos rojos van a salir pequeños y van a salir hipocrómicos, pero el porcentaje de variación del tamaño de los mismos va a estar dentro de lo normal. Muy bien, entonces, ¿cuál es el RDW o Red Cell Distribution White? Es eso, ¿no? Esta es una campana de Gauss donde normalmente podemos distribuir cualquier población. En este caso, estamos hablando de glóbulos rojos, ¿no? Y en esta zona es donde normalmente se distribuyen todos los glóbulos rojos. Obviamente, si este eje, el eje de las coordenadas, corresponde al tamaño, entonces acá están los glóbulos rojos normales. Algunos van a ser más pequeños, algunos van a estar en este rango, en el medio, y algunos van a ser más grandes, ¿no? Pero todos son normales. Y este eje corresponde a la frecuencia de apariciones o la cantidad de apariciones de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, obviamente, la mayoría va a estar acá en el medio, algunos van a ser más pequeños y algunos van a ser más grandes. Todos los que están acá adentro son normales. Y a eso se refiere el RDW o el Red Cell Distribution White. ¿Ya? Entonces acá vemos, por ejemplo, un histograma de distribución normal de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces acá vemos la imagen y veamos la interpretación de los datos, ¿no? RBC significa Red Blood Cell, ¿no? Entonces tenemos en 6 millones, está normal, la hemoglobina 17.5 está normal, el hematocrito 50.6 está normal, volumen corpuscular medio 83, les dije, ¿no? Una regla práctica de 80 a 100 está normal, la hemoglobina corpuscular media va de 27 a 32 picogramos, está normal. La concentración media de hemoglobina corpuscular de 30 a 34% está normal. Y el RDW o el Red Cell Distribution White, o sea, el porcentaje de variación, está en 13%, ¿no? 13%, lo cual es normal. ¿Ya? Miren ustedes, acá vamos a hacer una aplicación y les voy a pedir su colaboración. Por ejemplo, ¿no? Esto también es un histograma de distribución normal. La área sombreada es donde normalmente se distribuyen los glóbulos rojos. Hemos dicho que esto corresponde a tamaño. Este eje corresponde a tamaño, el eje de las abscisas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el eje de las coordenadas a frecuencia de apariciones. Miren ustedes, glóbulos rojos, 5.230.000. Está normal, ¿cierto? Hemoglobina 15.5 está normal. Hematocrito 47.8 está normal. Volumen globular medio 91.4 está normal. Y el coeficiente de variación del volumen globular medio 11.912 es normal, ¿no? Hemos dicho de 12 a 14 normal. Entonces, esto es un histograma de distribución normal de glóbulos rojos. A ver, le vamos a ceder el honor a las damas. Michelle, ¿estás ahí? Ya, me vas a ayudar. Vamos a ver, vamos a analizar primero el gráfico, ¿no? Mira acá. Esta es la zona sombreada donde normalmente se distribuyen los glóbulos rojos y la curva se ha desplazado hacia la izquierda. ¿Qué significa esto? Si esto es tamaño, ¿qué significa esto? Si se ha desplazado hacia la izquierda, ya, son más pequeños, ya, perfecto, muy bien. A ver, analicemos
Analicemos los datos, ¿no? Mira, glóbulos rojos, 3.190.000. ¿Qué me puedes decir al respecto? Trabajo. Hemoglobina, 6.04. Anemia, muy bien. Volumen globular medio, 64.4. Yo te he dicho de 80 a 100. No. Anemia microcítica, ¿no? Microcítica, porque estamos hablando del volumen globular, se refiere al tamaño, ¿no? Y podría ser microcítica o macrocítica, etcétera, ¿no? ¿Ya? La hemoglobina grupular media también seguro está baja, no nos dan el dato, y el coeficiente de variación del volumen globular medio está elevado. Va de 12 a 14% y está en 18%. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu diagnóstico? Y habíamos dicho que cuando el coeficiente de variación estaba elevado, correspondía a una. ¿Cuál es la anemia más frecuente en nuestro medio? La anemia ferropénica, ¿no es cierto? Entonces, recuerdas que en una de las diapositivas dijimos que si tú sabías interpretar esto bien, podías hacer diagnósticos precisos sobre enfermedades, ¿no es cierto? Ya sabes que es una anemia ferropénica, entonces, ¿qué vas a hacer con tu paciente? Ya sabemos que es ferropénica. Entonces, si es ferropénica, es por deficiencia de hierro, ¿no? Entonces, lo más fácil, si estás haciendo tu serum, te vas a dar pues sales de hierro, ¿no? Le vas a dar sales de hierro, ya sea vía oral, vía parenteral, el tiempo, la dosis, ya eso lo vas a ver en tus clases teóricas cuando hagas anemia ferropénica, ¿no? Muy bien. A ver, ahora para Carlos. Mira, Carlos, mira esta imagen. Y ahora mira esta. ¿Qué te llama la atención? Solo refiriéndonos a la imagen nomás. Esta de acá con esta de acá. Está por debajo de lo normal. O eso. Ya. ¿Qué más te llama la atención? Mira, acá está la área sombreada y acá se desplazó la curva hacia la izquierda, ¿no? La área sombreada y se ha desplazado la curva hacia la izquierda. Son muy parecidas, ¿no es cierto? Cierto. Ya, a ver, veamos. Glóbulos rojos, 6 millones. ¿Qué me dices al respecto? ¿Está bien? Sí, Sí. Ya. Hemoglobina 15.9. también está bien. Hematocrito 47. También. Sí, también. Volumen globular medio 71.8. Ya te he dicho que lo normal de 80 a 100. Entonces estaría abajo. Bajo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Microcitosis. Microcítica. Así. Claro. Pero el coeficiente de variación del volumen globular medio está normal, 12.2, va de 12 a 14. ¿Cuál es el diagnóstico de esto? Este de acá ya habíamos dicho que era una anemia microcítica, que era una anemia ferropénica. Y este de acá, ¿te acuerdas que habíamos dicho que cuando el coeficiente de variación estaba normal, correspondía a una tala, A una talasemia. a una talasemia? Muy bien. Veamos acá. Miren ustedes. Acá hay la zona donde normalmente se distribuyen los glóbulos rojos, ¿no? Y acá hay dos
poblaciones de glóbulos rojos. Acá hay una más pequeña y acá hay otra más grande, ¿no? Y hay un gran coeficiente de variación. Este es el coeficiente de variación, ¿no? Ya, a ver, veamos, glóbulos rojos 4 millones, bajo, hemoglobina 11, anemia, volumen globular medio 86, está normal porque se compensa, y el coeficiente de variación está en 29, ¿no? Entonces yo ya que sé esto, esta población de glóbulos rojos corresponde a una anemia microcítica, como, perdón, como la de acá. Y esta, perdón, población de glóbulos rojos corresponde a los glóbulos rojos que están respondiendo al tratamiento, ¿ya? Que están respondiendo al tratamiento. Es un paciente que ya está en tratamiento, ¿no? Una anemia ferropénica que ya está en tratamiento. Hay otra circunstancia clínica en la que podríamos encontrar la coexistencia de dos poblaciones de glóbulos rojos al mismo tiempo. ¿Cuál podría ser? Cuando podría haber dos glóbulos o dos poblaciones de glóbulos rojos al mismo tiempo. Y que eso se refleje en un hemograma, en una imagen, ¿no? ¿A alguien se le ocurre? Exacto, una transfusión sanguínea, ¿no? Entonces, la transfusión sanguínea es un recurso terapéutico, ¿no? La transfusión de hemocomponentes nos sirve ¿para qué? Para sustituir algún componente deficitario, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que tú tienes la cantidad de glóbulos rojos, hemoglobina baja, y necesitas restituir en forma rápida, ya sea para una operación o qué sé yo, eh, los glóbulos rojos, ¿no? Para mejorar la capacidad de oxigenación, qué sé yo. Entonces, en esa circunstancia, podría ser que podrías encontrar dos poblaciones de glóbulos rojos al mismo tiempo. Miren ustedes, miren esta. Acá es donde normalmente se distribuyen los glóbulos rojos. ¿Qué pasó acá, Carlos? La curva hacia dónde se desplazó. Hacia la derecha. Ya, ¿eso qué significa? La reposición. No, que son más, los glóbulos rojos son más grandes, ¿no? Si habíamos dicho que si esto es tamaño, y se desplaza acá, entonces tienen mayor tamaño. Veamos. Glóbulos rojos, 1.580.000. ¿Normal o no? Bajo. Bajo, ¿no? Hemoglobina, 6.8. Bajo también. Ya, ¿eso qué se llama? Anemia. Anemia, ¿no es cierto? Volumen globular medio va de 80 a 100. Alto, doctor. Ya, ¿eso qué se llama? Macrocítica. Ya. Y el coeficiente de variación está en 23, ¿no? Lo normal es de 12 a 14. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico? Anemia macrocítica. O anemia Megaloblástica. megaloblástica, ¿no es cierto? Causada por, ¿sabes qué causa la anemia megaloblástica? Ya, deficiencia de vitamina B9 o B12, ¿no? B9 ácido fólico, B12 la cianocobalamina. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu paciente? Le vas a dar eso, pues, ¿no? Lo que no tiene, ¿ya? Entonces, así de fácil son las cosas, ¿no?
Y esta, acá solamente, ya más o menos para reforzar, igual, ¿no? Esta es una imagen de un histograma de distribución normal, glóbulo rojo 5 millones, hemoglobina 15.5, volumen globular 91, hasta ahí todo normal, coeficiente de variación 11.9. Miren acá, la curva se desplazó hacia la izquierda, glóbulos rojos 3.190.000, hemoglobina 6, anemia, volumen globular medio 64, anemia microcítica y el coeficiente de variación 18, ¿no? Entonces, esto es una anemia ferropénica por deficiencia de hierro. Y acá un gráfico donde más o menos también vemos que los glóbulos rojos se han desplazado hacia la izquierda, o sea, son más pequeños, pero los valores, por ejemplo, glóbulos rojos 6 millones está normal, hemoglobina 16 prácticamente está normal, el volumen globular medio, ¿sí? Vemos acá que son más pequeños y el coeficiente de variación 12.2, esto corresponde a una talasemia. Muy bien, esa era la última. No sé si quieren hacer alguna pregunta al respecto.